Ok, entonces, para el año 90 en este caso, ya, con una situación del país bastante difícil, como hemos visto en el gobierno cuando revisamos el primer gobierno, primer periodo de Alan García, ¿ok? Ya, entonces, en una situación, en un contexto donde la clase política ya está prácticamente desvirtuada, con muy poco reconocimiento, es donde aparece en este caso la figura de un rector, ¿no? De la Universidad Agraria, ¿no? Descendiente, en este caso se presentaba como descendiente, ¿no? De inmigrantes japoneses, ¿no? En este caso es la figura de un político desconocido hasta ese entonces, ¿no? Alberto Kenya Fujimori, ¿no? Entre los más o menos cargos que había tenido hasta ese entonces, pues, es haber sido rector de la Universidad Agraria, también presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y conductor en algún tiempo, en algún momento, de un programa de entrevistas en la televisión estatal. Fujimori en este caso traslucía la imagen de un hombre recto y de una eficiencia oriental. O sea, aquí, por ejemplo, primó mucho la imagen que se tenía de los japoneses. Ahora, no era una imagen gratuita, era una imagen ganada por los primeros inmigrantes japoneses desde el año, prácticamente, el inicio del siglo. O sea, eh, por ejemplo, ¿no? En ese tiempo, por decir, una de las familias también más prósperas era la familia Hiraoka, descendientes japoneses, ¿no? O por ejemplo, en este caso, los migrantes japoneses, ¿no? Los Nisei, que se les conoce, por ejemplo, también estuvieron en las áreas de cultivo de guaral. De ahí nace, en este caso, la llamada naranja wando, que es una naranja dulce sin pepa, ¿ok? Y no es, la naranja wando no es, en este caso, un producto natural, sino es un producto artificial, cambiado genéticamente para que ya no parezca la pepa. Entonces, este tipo de, de productos, o en todo caso de invención o de iniciativa, era justamente de inmigrantes japoneses. Entonces, al presentarse uno de ellos en una contienda electoral, llama la atención del electorado, porque el electorado ya venía de una derecha moderada como Belaunde, que no tuvo no llenó la expectativa que se generó sobre él, un Alan García, socialdemócrata, en este caso populista, que en este caso sus medidas llevaron al Perú a una crisis muy fuerte. Entonces, ya ahí la clase política estaba totalmente desvirtuada, ¿no? Una izquierda unida que se estaba por desintegrar, o que estaba desintegrándose en ese entonces. Entonces, no había muchas referencias electorales para ese entonces. Entonces, como les digo, es muy fácil, como dicen en el ambiente deportivo, ¿no? Es muy fácil juzgar con el periódico de lunes, ¿no? Es muy fácil hablar con el periódico de lunes. Decir, ¿no? Ah, ¿por qué votaron por Fujimori? ¿Por qué votaron por Alan García? Hay que entender, una de las cosas que siempre menciono, es hay que entender el contexto, hay que entender al electorado del momento. ¿Qué opciones tenía para elegir? Tenía en este caso la continuación de aprista encarnada por Luis Alba Castro, que era un lugarteniente de Alan García. O sea, alguien que nos había llevado a una crisis muy fuerte. O sea, era difícil que iba a ser reelegido. Una izquierda unida que tenía sus dirigentes, tal vez, o salía con dirigentes no tan conocidos, ¿no? Y ya con la tendencia, en este caso, con cierta reticencia, ¿no? Una derecha que presentaba, si bien a Vargas Llosa como una principal carta, ¿no? Recordemos que Vargas Llosa se presenta a estas elecciones, pero sin embargo, ya había mucho temor en las medidas que se iban a generar, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, las medidas contra la hiperinflación iban a ser medidas que iban en este caso, perjudicar mucho a la población, en todo caso, a las clases medias y bajas, ¿ok?
porque era en este caso quitar subsidios, quitar en este caso, ahora, era actualizar precios de una canasta ya muy golpeada. Entonces, había ese tema. O sea, si bien las clases altas apoyaban firmemente a Vargas Llosa, porque igual esas medidas no las iban a perjudicar. Iba a haber un impacto, pero que ese impacto iba a ser menor con los beneficios que iban a obtener a través de un gobierno liberal como el de Vargas Llosa. Entonces, había ese temor. Entonces, por eso es que entra la figura de alguien desconocido y sobre todo que llevaba o se aprovechó más bien de la imagen que se tenía en ese entonces de 2006. En este caso, gente con el hábito del trabajo muy impregnado, ¿no? Diferente y depende a la cultura peruana de ese entonces. Entonces, por eso es que mucha gente que estaba desencantada de los partidos políticos empiezan a ver a la figura de Fujimori como un refugio para, en este caso, un posible cambio, ¿no? El detalle era que Fujimori no presentaba, o sea, hay un eslogan que él presentaba que era honradez, tecnología y trabajo, pero era un eslogan bastante, no concreto, o sea, o en todo caso, más bien, justamente, no tan concreto para justamente animar a esa gente, ¿no? Y decirles, nosotros vamos a traer lo diferente, pero no te planteaban el cómo. Y eso es muchas veces siempre lo que se adolece en las campañas electorales, que nunca te dicen el cómo, nunca te dicen el cómo van a hacer las cosas. Y eso adolecía a Fujimori, como vamos a ver cuando analicemos las elecciones del 90. ¿Ya? Entonces, las principales bases de cambio 90 que el partido de Fujimori, como el cual se lanzó a la presidencia, fueron pequeños empresarios, sector informal y un grupo y grupos evangélicos. A ver, ahora dirán, pero bueno, no es un grupo fuerte. Aunque ustedes no lo crean, ya en ese tiempo los grupos religiosos empezaban a crecer en fieles. Y ustedes saben que generalmente los grupos evangélicos, ¿qué cosa es? ¿Cuál es su fuerte? El fuerte económico. Y en ese entonces, para ese entonces, los grupos evangélicos apostaron por Fujimori y en este caso llegaron a, este, a dar una fuerte base económica a cambio, en este caso, de que llegara a la presidencia, tener un representante ya en el Poder Ejecutivo. ¿Ok? Si es que la memoria no me falla, creo que el que estaba más ligado a los grupos evangélicos era el segundo vicepresidente, porque San Román, que fue el primer vicepresidente, era más bien, era como el representante de los pequeños empresarios, ¿no? Y en este caso, el segundo vicepresidente, cuyo nombre no me acuerdo, pero sí recuerdo que era más ligado a estos grupos evangélicos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el planteamiento alternativo de Fujimori al de Vargas Llosa? En este caso, una política gradual para no afectar a los sectores más necesitados. O sea, la clave de Fujimori era diferenciarse de Vargas Llosa en ese aspecto, de que, o sea, no voy a aplicar el shock económico, o sea, no voy en este caso, a liberar demasiado la economía. Entonces, ¿para qué? Para que gradualmente ir subiendo, pero en este caso no te afecte a ti el bolsillo. Esa era la propuesta para los sectores populares. En la primera vuelta, ningún candidato obtuvo el 50%. Vargas Llosa tuvo el 33%, Fujimori 29%, Alba Castro 22%, ¿no? Henry Fish de Izquierda Unida 8%. Es decir, solo sin todavía el apoyo de, en este caso, otras tiendas políticas, Fujimori obtuvo el 29%. Para un candidato desconocido era bastante, 29%. Era un candidato prácticamente desconocido que apenas tenía en este caso, si bien tenía un apoyo igual de grupos fuertes, pero en este caso de un nivel adquisitivo no tan alto, pero igual para ser desconocido, y en este caso fue un porcentaje importante. Entonces, justamente porque se puso la alternativa de que no soy parte de la clase política, ni tampoco en este caso
me voy a alinear con los liberales. En cuanto al aspecto económico, o sea, ¿qué pasó luego de la elección de Fujimori? Como les comenté, el país estaba en una crisis económica muy fuerte, ¿no? La corrupción era generalizada en el aparato estatal, ¿no? El terrorismo había crecido, las acciones terroristas ya no solamente se centralizaban en la tierra, en el Ande, sino empezaron a llegar con más frecuencia a Lima. Era frecuente en este caso los apagones por el derrumbe de torres eléctricas, ¿no? También en ciertos momentos se establecían los llamados paros armados. El paro armado en este caso era la obligación, o sea, los grupos subversivos imponían la obligación de no salir a trabajar con, en este caso, la libertad de poder, en este caso, amenazarte en algún momento en la calle. Eso era un paro armado. Salir en un paro era muy difícil, ¿no? Por ejemplo, había muy poco transporte. En mi caso, yo era un colegial de 8 años, tenía la posibilidad, en todo caso, la ventaja de que mi padre tenía una camioneta, entonces él me llevaba, no usaba un microbús, por ejemplo. Pero yo, si se veía, usted veía afuera, podía ver cómo se amontonaba la gente en los paraderos para poder agarrar un bus, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, pues también la devaluación de la moneda era más acentuada, ¿no? Y en este caso, el Perú todavía seguía siendo inelegible para el Fondo Monetario Internacional. O sea, nadie externo le podía prestar al país, ¿no? Entonces, en esta situación, Fujimori, a través de su ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, tomó la decisión de eliminar los cambios diferenciados de dólar, o sea, eliminar el dólar MUC, sincerar los precios. Esto es el shock. O sea, lo que no dijo que haría, lo hace, ¿ya? Entonces, se eliminan subsidios y se elimina el control de precios. Se propuso reducir la inflación y el déficit fiscal. Para el 91 se abandonó el INPI y se propone la nueva moneda llamado el nuevo sol, que es lo que actualmente usamos como moneda de cambio. Un sol equivalía en ese entonces a 1 millón de INPIs. Los resultados, de alguna manera, a largo plazo sí fueron positivos, pero con un precio muy fuerte, porque muchas familias en este caso pasaron de tener un poder adquisitivo medio en este caso, engrosar, en este caso, el sector de pobreza. Hubo mucho desempleo. Muchas personas que trabajaban en el Estado fueron despedidas de manera arbitraria. O sea, claro, acá en la sesión te dicen lo bonito, pero lo feo también, o sea, es necesario decirlo, ¿no? La inflación, si bien sí se bajó de manera macro de 397% a un promedio de 15% ¿no? Anual, se logra una estabilidad financiera, se reinserta el Perú al Fondo Monetario Internacional. O sea, Fujimori tuvo que adherirse a los planes del FMI para poder, en este caso, lograr otra vez que el Perú fuera reconocido y fuera sujeto de crédito. Pero para esto tuvo que incumplir su promesa de no aplicar el shock o aplicarlo de manera gradual. ¿Ok? Claro, podemos discutir de repente, ¿no? Tal vez bueno, cuando un candidato puede o no romper una promesa electoral, ¿no? Bueno, acá generalmente lo hacen todos, pero el tema es, ¿no? O sea, las repercusiones también en la población. En el 91 entra como ministro de Economía un ultraliberal que es Carlos Boloña Berti, que propone una política neoliberal cuyo objetivo, en este caso, era la apertura de importaciones, es decir, importamos, compramos todo lo que sea necesario, reducir la intervención del Estado al mínimo, crear la SUNAT, o sea, un ente de administración tributaria, instalar el sistema de AFP, el sistema de fondo de pensiones, imitando al modelo chileno, es decir, en este caso, generalmente el Estado tiene un fondo para poder pagar, en este caso, pensiones a sus jubilados. Pero en este caso lo que hace Boloña ver es
aplicar un sistema paralelo privado, ¿ok? De pago de pensiones, se llamó la AFP. A estas alturas, por ejemplo, las AFP son un ente altamente cuestionable. ¿Por qué? Porque en este caso siempre presentan superávit, o sea, siempre hay para ellos eh, ingresos económicos. Sin embargo, para la gente, para los pensionistas, sus pensiones realmente son bastante exiguas. Hay, en este caso, pensiones, por ejemplo, de que el privado paga de 200 soles, 300 soles. Es una, para alguien que, para una promesa de una mejor pensión, pues ah, es algo bastante cuestionable. Por eso que se cuestionan a las AFP, porque las AFP en realidad lo que han sido un sistema para poder capitalizar los ingresos, pero dejando en este caso o perjudicando a sus pensionistas. Se vendió a precios realmente irrisorios, acá no lo dice, pero se los digo yo, realmente irrisorios, la compañía peruana de teléfonos, o sea, lo que es Telefónica, Electrolima, lo que hoy es Enel, ¿no? Y Luz del Sur, la refinería de La Pampilla, lo que hoy es Repsol, ¿no? Entre otras empresas. Y en este caso no solamente fueron precios irrisorios, sino también cuestionables, porque esos ingresos no fueron a parar al Estado, más bien fueron a parar a manos de Fujimori y compañía, por ejemplo, gran parte de ellos. Por eso es que en este caso también se considera al régimen fujimorista como un régimen corrupto. De esta manera se controló la inflación, se produjo el retorno de la inversión extranjera. O sea, si vendes a precios muy bajos, con todo caso, haces muchas concesiones, claro que vas a tener ingresos, porque el inversionista extranjero, ¿qué cosa quiere? Quiere, en este caso, pagar lo menos posible, o en este caso, que haya menos gastos posibles. Y en este caso, tener superávit. Se incrementó el desempleo, o sea, esas medidas también tuvieron una contraparte. El desempleo se incrementó, generalmente, y era muy común escuchar que mucha gente que trabajó en el Estado tuvo que, en este caso, comprarse una combi y hacerse y ser, en este caso, chofer. O, en este caso, comprarse un carro y ser taxista. Y eso era pan común, era algo común. ¿Ya? O sea, la liberación hizo que en este caso se compraran autos de segunda, ¿ya? Y en este caso la gente para sobrevivir tuvo que, en este caso, trabajar en empleos que no eran los suyos, por ejemplo, ¿no? En el 93, el Perú se acoge al Plan Brady, programa de ayuda para países más pobres a través de la condonación o reducción de deudas. En el aspecto político, Fujimori no tenía la mayoría del Congreso, tenía una minoría, ¿ok? Esto le impedía en este caso poder ejecutar sus reformas económicas y también políticas antisubversivas, pero también en este caso, al final, porque Fujimori llega en este caso, a imponer el autogolpe el 5 de abril del 92, porque en este caso ya se conocía de los manejos oscuros, por ejemplo, del entonces asesor Vladimiro Montesinos. Entonces era una manera de poder borrar evidencias, no solamente de Montesinos, sino también de Fujimori. ¿No? Aparte que también era cierto que el Congreso sí le obstaculizaba, no le aprobaba proyectos, en este caso, reformas económicas. Sí, eso sí era cierto, sí, también es cierto, pero también lo otro. Y más se desarrolla el autogolpe por lo otro, ¿no? Entonces, aquí se produce la intervención del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal de Garantía Constitucional, o sea, interviene todo, pero con el apoyo del ejército. Esta es la diferencia entre uno y otro. O sea, acá las Fuerzas Armadas no deberían ser, en este caso, una institución dirimente, pero lo es. Cuando las Fuerzas Armadas están a favor, el presidente puede dar un autogolpe tranquilamente y no le pasa nada. Pero cuando está en contra, el presidente sí cae. Entonces, sí son fuerzas dirimentes en la práctica. Y eso es lo que pasó con el autogolpe de Fujimori. Entonces, pudo en este caso realizar su proyecto autoritario con la complicidad de las Fuerzas Armadas. La OEA observa esto y hace que Fujimori acelere los pasos
para volver otra vez a la democracia. Entonces, se convoca a elecciones para el Congreso Constituyente Democrático, el llamado CCD, presidido por, en este caso, uno de sus alfiles, Jaime Yoshiyama, en el cual se elabora la constitución que actualmente está vigente, la del año 93, ¿no? Que en este caso, entre sus disposiciones más importantes, está un Congreso unicameral, una orientación neoliberal, restricción de derechos laborables, reelección inmediata del presidente, ¿no? En ejercicio y el establecimiento de un tribunal constitucional. Sin embargo, este golpe tiene también una reacción por parte de, en este caso, fuerzas reformistas, como en este caso un golpe militar gestionado por el general Jaime Salinas Sedó en el año en el año de 1992, un 13 de noviembre, ¿ya? Esto hace que Fujimori se refugie en la embajada de Japón. El golpe es controlado y los líderes, encabezados por Jaime Salinas Sedó, encarcelados. A partir de ese momento, Vladimiro Montesinos pasa a controlar todos los aparatos del Estado y organiza una enorme red de corrupción con la complicidad de Alberto Fujimori. En el aspecto interno, les mencioné que en este caso se realiza una campaña violenta, ¿no? Por parte de los grupos subversivos, tanto como Sendero Luminoso como el MRTA, pero con más hincapié en este caso, Sendero Luminoso. Y ya gestiona, por ejemplo, atentados terroristas de gran magnitud, como por ejemplo el atentado contra el Canal 2, o sea, lo que hoy es Latina, ¿ya? Un 5 de junio del 92, o sea, era un coche bomba, ¿ya? Impacta en el frontis del canal y en este caso hace que toda la estructura, en este caso, termine destruida. Tal vez en este caso el atentado más significativo de Sendero Luminoso es en este caso el atentado contra un edificio de la calle Tarata en pleno Miraflores. Lamentablemente, no lo digo en el afán de decir, no, ¿cómo se llama? Eh, en un afán de repente eh, que se, que se puede interpretar a favor de ese grupo, sino, digo, lamentablemente es el grupo, es el atentado que más impacta al país porque se gestiona en un distrito de clase alta. Por eso es que a partir de acá es donde ya prácticamente Sendero Luminoso no solamente se hace más fuerte, sino también en este caso el encono hacia este grupo es mayor, obviamente. Pero en este caso hubiera sido esta reacción se hubiera esperado más bien desde cuando Sendero Luminoso organizaba matanzas en Putis, en otras ciudades de la sierra, por ejemplo. Hubiera sido ahí mejor, ¿no? Porque ya se hubiera con este grupo tal vez terminado mucho antes que 1992. Pero es este acto donde prácticamente hace que el gobierno, en este caso el gobierno fujimorista, pues en este caso tome mayores medidas contra este grupo. El MRTA más bien se caracterizó por los secuestros selectivos a empresarios de gran poder adquisitivo, como por ejemplo uno de los hermanos de Gao Parker, que era de los dueños de Canal 5 y de RPP, por ejemplo. Fue masonado en el año 89, ¿no? O sea, las acciones del MRTA más se centralizaban en las zonas de, de selva, de ceja de selva, como San Martín, ¿no? Entre otras. En este caso, para poder cubrir uno de sus fuertes ingresos, que era los ingresos de los cocaleros, ¿no? Y era más que todo eran los secuestros selectivos. El MRTA sí, en ese caso eran atentados contra instituciones del Estado, sí, por ejemplo, un atentado contra la Embajada de los Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos se localizaba en lo que es el cruce de Paseo Colón con Garcilaso de la Vega, a pocas cuadras de lo que es hoy ¿cómo se llama? El centro cívico, ¿ya? Ahí era la Embajada de Estados Unidos. Sendero Luminoso impacta, o sea, atenta contra la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Manda un coche bomba
Y es ahí donde, en este caso, la embajada se traslada a lo que hoy es Surco. Y en este caso es prácticamente es una fortaleza, ¿no? Pero en ese entonces era, en este caso, ahí era en el centro de Lima, la embajada de los Estados Unidos, ¿no? En este caso ya también, por ejemplo, otro de los asesinatos de Sendero Luminoso que impactó también a la comunidad fue el asesinato de una lideresa de Villa El Salvador, conocida, ¿no? María Elena Moyano, ¿ok? Entonces, esto en este caso hace que los agentes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, la DIRCOR, perdón, la DINCOTE, ¿ya? Empiecen a rastrear, a hacer una estrategia de inteligencia para poder en este caso ir hacia los pasos de Abimael Guzmán, que hasta ese entonces es muy raro que pasado, o sea, desde la primera incursión de Sendero en el año 80, pasaron 12 años y no se tenía muchos datos de Abimael Guzmán, apenas unas fotos, nada más. O sea, era prácticamente, no es mentir si, decir, si digo que se luchaba contra un enemigo fantasma, porque no se tenían muchos datos de él. ¿Dónde empiezan a conocer los datos? Cuando empiezan a perseguir a uno de sus lugartenientes, ¿no? Y los lleva a una casa en una zona de clase media, no me acuerdo en el distrito, y es ahí donde descubren un video. El video, en este caso, aparecen los líderes de Sendero Luminoso, todos, bailando la danza Zorba el Griego. Y es ahí donde reconocen a cada uno lo reconocen y empiezan en este caso ya la persecución de inteligencia. Es así que llega a su culminación este proceso un 12 de septiembre de 1992, donde en este caso Abimael Guzmán termina siendo capturado por los agentes de la DINCOTE, ¿no? Y con la ayuda de los agentes del GEIN. Este servicio de inteligencia, ¿no? Uno diría, bueno, tuvo el apoyo fujimorista. Pues no. Es más, Fujimori no sabía de esta operación. ¿Dónde estaba Fujimori el 12 de septiembre de 1992? Pescando con su hijo Kenji en Iquitos. Esta es la foto. Yo el año pasado mencioné la foto. Esta es la foto donde Fujimori estaba pescando con Kenji en Iquitos, mientras que el 12 de septiembre se desarrollaba la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Por este hecho es que, en este caso, Fujimori y Montesinos se van contra la DINCOTE, porque en este caso, o sea, obviamente porque Fujimori quería qué cosa, quería salir con el rédito político. ¿Por qué en este caso los agentes de la DINCOTE no informaron a Fujimori del hecho? Porque hubo un previo operativo a este en donde el objetivo era capturar a Abimael Guzmán. Sin embargo, un soplo de lo que, según los agentes de la DINCOTE, de alguien de arriba, hace que en este caso Guzmán huya de esa ocasión. Por eso que no, en este caso a Fujimori no le avisaron o no le dijeron de esta captura. Obviamente, hasta ese entonces se había producido un conflicto de baja intensidad, en donde en este caso tuvo su protagonismo con los agentes del Comando Paramilitar Colina, ¿no? Los que en este caso producen asesinatos selectivos, tanto en barrios altos y también en este caso con los 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán Ibaí, conocida como la Cano. En el aspecto internacional, en este caso, con Bolivia se firmó, en este caso, un acuerdo binacional para crear una zona franca, lo que hoy es Bolivia Mar, ¿no? En el puerto de Hilo. Con Ecuador, en este caso, eh, se genera un nuevo conflicto, el conflicto de la cordillera del Cóndor, ¿no? Lo que acelera, en este caso, la firma y la culminación, ¿no? Años posteriores del Tratado de Río de Janeiro, del Protocolo de Río de Janeiro. Este proceso empieza con la firma de la Declaración de Itamaraty el 19 o el 17 de febrero de 1996.